Hola a todos, mi nombre es José Alejandro Ríos Valenzuela. Hoy le vamos a hacer un ejercicio de malla sin nodos. Vamos allá. Muy bien, aquí tenemos este circuito y como ven es el mismo que hicimos en el anterior video, solo que esta vez vamos a resolverlo ahora por corriente. Vamos a hacerlos por corriente este circuito ahora sí, para confirmar por tercera vez si los amperes que nos salieron en el anterior video y los voltajes que pasan por las resistencias están bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner corriente 1. Vamos a poner una ley de Kirchhoff de voltaje en corriente de malla en sentido horario propuestas, ¿ok? Bueno, va a ser así. Vamos a agregar 15 de voltaje positivo más corriente de resistencia, que es corriente 1. O sea, vamos a poner la resistencia y la vamos a juntar con la corriente. 20 corriente 1 más 25 corriente 1 por corriente 1 menos corriente 3 más 40 por corriente 1 menos corriente 2 es igual a 0. Muy bien. Y como les he dicho aquí, se van a sumar las corrientes. Por ejemplo, ya sabemos que el 20 y el 25 y el 40 tienen corriente 1 estos tres números. Estos tres números tienen la corriente 1. Entonces, como ya les he dicho, se suman las corrientes. Por ejemplo, bueno, no por ejemplo, sino que el 20 y el 25 y el 40 tienen corriente 1. Entonces se suman estos tres números. 20 más 25 más 40, 85 corriente 1. Muy bien. Agregamos aquí un menos, ya verán para qué. Porque la corriente 2, ¿qué número tiene corriente 2? Ah, el 40, pero no hay otro número que tenga corriente 2. Entonces se va a agregar menos 40, porque la corriente 2 trae un menos. Entonces sería menos 40 corriente 2, muy bien. Ahora sí, sigue el 25, sigue la corriente 3. A ver, la corriente 3 está en el número 25. ¿Qué otro número tiene corriente 3? Ninguno, entonces se le va a agregar menos corriente 3 menos 25 corriente 3 y va a ser igual a este 15 de voltaje. Va a pasar negativo, va a pasar positivo, pasará negativo. Muy bien. Ya tenemos nuestra primera fórmula lista. Ahorita van a ver. Acuérdense de fórmula, ¿ok? Bueno, vamos a la segunda corriente. Vamos a poner 40 de resistencia por corriente 2 menos corriente 1 más 50 de resistencia por corriente 2 menos corriente 3 más 10 de voltaje, 10 de resistencia, corriente 2 más 10 de voltaje, ¿ok? Va a ser igual a 0. Lo mismo, sumamos los números con las corrientes. Por ejemplo, la corriente 1 no trae otro, por ejemplo, vamos a buscar. Muy bien, vamos a buscar. Corriente 1, a ver, 40 trae corriente 1. No hay otro número que traiga corriente 1. Entonces, vamos a agregarle este menos que trae la corriente 1. Entonces va a ser menos 40 corriente 1. Más corriente 2. Vamos a la corriente 2. ¿Qué otro número? A ver, sabemos que el 50 trae corriente 2. ¿Qué otro número trae corriente 2? Ah, el 10. Entonces va a ser 50 más 10, 60. No sé por qué puse 100, pero es 60, ¿ok? Bueno, 60, corriente 2, positivo, obviamente. Menos, ahorita van a ver. Vamos otra vez a la corriente 3. Corriente 3. Sabemos que lo tiene 50. ¿Qué otro número tiene corriente 3? Ninguno. Entonces va a ser menos, porque la corriente 3 trae un menos. Entonces va a ser menos 50 corriente 3. Va a ser igual a este 10 de voltaje positivo. Va a pasar aquí negativo. Menos 10. Ok. Segunda fórmula terminada. Vamos a la tercera corriente. Vamos a poner el 15 de voltaje negativo más 50 de resistencia por corriente 3 menos corriente 2 más 25 de resistencia por corriente 3 menos corriente 1 va a ser igual a 0. Y lo mismo, sumamos las corrientes. En la corriente 1 trae 25, entonces no hay otro número con corriente 1, entonces va a ser menos 25 corriente 1 porque la corriente 1 trae un menos, ¿ok? Vamos a buscar la corriente 2. No hay otro, bueno, el 50 trae la corriente 2. No hay otro número que tenga corriente 2. Entonces va a ser menos 50 corriente 2 por el negativo que trae la corriente 2. Bueno, agregamos un más. Y vamos a sumar, ahora sí, vamos a buscar la corriente 3. Muy bien, ya sabemos que 50 trae corriente 3 y 25 también trae corriente 3. Entonces se suman. 50 más 25, 75 corriente 3. Y este por negativo, y este 15 de voltaje negativo va a pasar positivo. Muy bien. Ahora sí, vamos a formar la matriz. Y ahora sí, aquí viene lo de las fórmulas. Con las fórmulas que sacamos aquí, con los valores que sacamos aquí con la fórmula, sacamos los valores de las corrientes. O sea, en resumidas palabras, sacamos los valores de las corrientes y vamos a poner los valores de cada corriente, o sea, la 1, la 2 y la 3 en esta matriz. Por ejemplo, en la primera fórmula,
que, por ejemplo, en la primera fórmula, el valor en la primera fórmula de la corriente, a ver, el valor de la primera fórmula de corriente 1 nos salió 85, entonces va a ser 85. En la segunda fórmula, ¿qué valor nos dio en la corriente 1? Ah, menos 40, muy bien. Ahora sí, vamos a la tercera fórmula. En la tercera fórmula, ¿qué valor nos dio en la corriente 1? Ah, menos 25, y así, así, así. Bueno, continuemos. Bueno, vamos a la primera fórmula otra vez y busquemos. ¿Y qué valor nos dio en la fórmula? ¿Qué valor nos dio en la corriente 2 de la primera fórmula? Ah, menos 40 corriente 2. Muy bien, menos 40. Bueno, lo mismo aquí. ¿Qué valor nos dio en la fórmula 2 en la corriente 2? Ah, nos dio 60. Aunque no sé por qué puse 100, pero es 60. Bueno, vamos a la tercera fórmula, que es esta. ¿Qué valor nos dio en la tercera fórmula en la corriente 2? Ah, menos 50. Muy bien, volvemos otra vez a la primera fórmula. ¿Y qué valor nos dio en la primera fórmula en la corriente 3? Ah, menos 25 nos dio de valor, ¿ok? Ahora sí, a la segunda fórmula. ¿Qué valor nos dio en la corriente 3 en la segunda fórmula? Ah, 50, lo mismo. ¿Qué valor nos... Ahora sí, lo mismo, vamos a la tercera fórmula, esta la última. ¿Y qué valor nos dio en la tercera fórmula ¿Qué valor nos dio en la tercera fórmula en la corriente 3? Ah, 75, muy bien. Y agregamos las respuestas que nos salió en cada fórmula. Por ejemplo, en la primera fórmula me salió menos 15, en la segunda 10, menos 10 y en la tercera 15. Muy bien. Y con esto vamos a resolver la matriz. Y resolviendo la matriz nos daría las respuestas. Y como ven, son exactamente los mismos amperes que nos salió en el anterior video. Entonces confirmamos que estos amperes están bien. Entonces esto nos confirma que los amperes que nos salieron en el anterior video están bien. Por ejemplo, corriente 1 es igual a menos 20 entre 57 amperes. Corriente 2 es igual a menos 17 entre 57 amperes. Y corriente 3 es igual a menos 11 entre 95 amperes. Entonces sí nos salió bien. Entonces estos amperes que pasan por... Entonces este ampere que pasa por aquí. Entonces el 17 entre 57 amperes que pasa por aquí está bien. Y el 20 entre 57 amperes que pasa por acá está bien. Y el menos 11 entre 57, donde está aquí está, el que pasa por aquí está bien. Pero nos faltan las demás, entonces vamos a buscarlas. Vamos a confirmarlas. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora para confirmar las demás amperes es agarrar, por ejemplo, primero vamos a multiplicar primero vamos a agarrar los amperes. Vamos a agarrar el ampere que nos salió primero en la corriente 1. Vamos a, por ejemplo, agarrar la corriente 1 nos dio menos 20 entre 57 amperes y lo vamos a multiplicar. Y lo vamos a multiplicar lo vamos a restar por los amperes que nos salió en la corriente 3. O sea, por ejemplo, va a ser tipo corriente 1 y corriente 2 se van a multiplicar. Pues, o sea, vamos a multiplicar los amperes de la corriente 1 y de la corriente 3. ¿Ya entendieron? Ok, muy bien. Una vez dicho esto, vamos a hacerlo. 20 entre 57 menos 11 entre 95 va a ser igual a 67 entre 285 amperes. Muy bien. Entonces estos amperes... muy bien, ya encontramos los siguientes amperes que pasan por aquí, que son 67 entre 285 amperes. Entonces vamos bien. Otro ampere bien confirmado. Muy bien, vamos al siguiente. Para confirmar el otro ampere, vamos a agarrar el 17 entre 57 y lo vamos a dividir, lo vamos a restar otra vez por el 11 entre 95 amperes. O sea, vamos a agarrar los amperes que pasan por la corriente 2 y los amperes que pasan por la corriente 3, ¿ok? Bueno, vamos a ver aquí cuando llevo. Bien. Bueno, lo resolvemos y me da 57 entre 285 amperes. Entonces estos amperes son los que pasan aquí. Entonces están bien los amperes. Vamos muy bien. Bueno, por último confirmamos el último ampere. Vamos a agarrar el 20 entre 57 y lo vamos a restar. Lo vamos a restar por la corriente que pasa por la corriente 2, que sería esta corriente, estos amperes que pasan por la corriente 2, que sería esto. Vamos a restarlos, el 20 entre 57 que está en la corriente 1 entre el 17 entre 57 que está en la corriente 2. Muy bien, resolvemos esto y nos da 1 entre 19 amperes. Entonces ya sabemos que el valor que pasa por aquí, que está por encima de la resistencia de 40, pasa de energía amperes 1 entre 19 amperes. En resumidas palabras, confirmamos que estaban bien los amperes. Si estaban bien, ok. Ahora sí. Muy bien, ya les he dicho. Ya teniendo los amperes, ahora vamos a seguir. Ya teniendo los amperes, vamos a sacar el voltaje. Recuerden, con amperes y resistencia se saca el voltaje. Ahora sí, vamos a sacar el voltaje. Vamos allá. Amperes, 17 entre 57 amperes por la resistencia de 10. ¿Cuánto es?
170 entre 57 amperes. Muy bien, vamos bien. Sí, muy bien, primero voltaje confirmado bien. Vamos con el siguiente. 57 entre 285 por 50 de resistencia. ¿Cuánto nos da? 220 entre 57 de voltaje. Muy bien, segundo ampere confirmado. 67 entre 285 por 25, que sería este de aquí por la resistencia que pasa por aquí. ¿Cuánto nos da? 335 entre 57 de voltaje. Muy bien. Vamos con el siguiente. 20 entre 57 por la resistencia de 20 es igual a 400 entre 57 de voltaje. Muy bien. Ahora sí, con la última. 1 entre 19 amperes que pasan por aquí. No sé si se alcanza a ver que pasan por aquí. Vamos a multiplicar 1 entre 19 amperes por la resistencia. Muy bien. Una vez multiplicado nos va a dar 40 entre 19. Y con esto confirmamos que los amperes que pasan por cada resistencia y los voltajes que pasan por cada resistencia están bien. Y eso sería todo. Y pues nada, espero que les haya gustado. Pues si les gustó, o sea, en resumidas palabras, volvimos a confirmar por tercera vez si los amperes que nos había salido en el anterior video y los voltajes que también nos salieron en el anterior video estaban bien. Ya supimos por tercera vez que estaban bien, entonces esta corriente nos salió bien. Bueno, nada, si les gustó, eso sería todo. Si les gustó, pues de nada, y nos vemos para la otra.